Toca volver a la carga. Estoy probando el equipo y estoy un poco oxidado. La verdad que, que me apetecía volver a grabar. Ahora no sé si esto está teniendo mucha repercusión o poca, pero yo creo que es importante. Hay que tener en cuenta los grandes cambios que está habiendo ahora mismo en España. Tuvimos una retahíla de malos gobernantes desde que empezó el régimen del 78 que da miedo. Empezamos con la catástrofe humana de Suárez. Sé que muchos echarán las manos a la cabeza, pero el secretario general de la Falange, ¿qué podíais esperar de él? ¿Os acordáis de las que es de padre de familia? ¿Qué haces? Cosas nazis. Pues ¿qué va a hacer un falangista? Cosas falangistas. Él realmente creo que de corazón era un renovador, pero no quería cambiar el régimen, solo, entre comillas, modernizarlo. La nueva constitución, la del 78, estaba llena de atavismo, completamente. Atavismos del antiguo régimen. Tenía un montón de tics autoritarios. No existe una separación de poderes y da un poder aberrante a la función pública. Después tuvimos, bueno, de hecho ni siquiera hubo una asamblea constituyente. Convocó unas elecciones generales con una ley del año 74, que por cierto conservamos, el tema de las listas, las famosas listas cerradas. Y luego dijeron que era una asamblea constituyente. Dijeron a la gente, o aceptáis esto, o seguimos con el movimiento. Suárez fue un desastre sin paliativos. Cuando llegó, el país creo que tenía el 78% de la renta media comunitaria. Ahora dicen, no, si es que tenemos el 100, estamos en la media. Sí, estamos en la media de todos los estados de la Unión Europea, los cuales los del este son pobres de solemnidad. Pero, ¿y si nos comparamos con los 9 estados de la Unión del 78? ¿Cómo estamos? La respuesta es evidente. Tenemos que pensar en una serie de factores que el régimen del 78 tiene cargas de profundidad escondidas en el título octavo. Pensadlo bien, las comunidades autónomas, 17 reinos de talfas, el café para todos y lo único que hemos conseguido han sido duplicidades que nos están arruinando. Después de Suárez llegó Felipe González, que de economía sabía lo que yo de neurocirugía. Vamos, si yo fuese a dar una charla de neurocirugía posiblemente me tirarían cacahuetes. Felipe González tuvo la máquina de hacer billetes encendida durante todo su mandato. Digamos, no tan a lo bestia como está pasando ahora en Venezuela, país al que menciono porque tiene el récord contemporáneo de inflación, aunque no el récord del mundo. Después tuvimos a Aznar. Fue el presidente más mediocre que hemos tenido nunca en este país. Todavía me acuerdo cuando salía él en televisión y le ponían la banda sonora de la familia Adams. Pero en su mediocridad había algo de virtud. Por comparación con Adolfo Suárez y Felipe González, era Churchill, Lincoln y Amenábar juntos. Y no estoy diciendo que Aznar fuera bueno. Montó un Cristo con las privatizaciones, terminó de descentralizar el Estado multiplicando el gasto exponencialmente, aunque no ocurrió durante su mandato. De engordarlo se ocupó Zapatero. Y después llegó Zapatero. Vamos a obviar a este personaje. Después de Zapatero, que se caía por sí solo, vino el señor de la barba. El señor de la barba no hizo absolutamente nada para merecerse el puesto. Solo esperó a que Zapatero se suicidara. Y el gasto se multiplicó. Bueno, y de Mariano ha arruinado a España para 50 años. Ha gastado el doble de lo que ganó el Estado de manera casi ininterrumpida durante todo su mandato. Ha doblado la deuda. Hay quien dice que debemos el 100% del Producto Interior Bruto, pero es una mentira media. Hay algo que se llama protocolo de déficit excesivo. Significa que cuando estás dentro del protocolo de déficit excesivo hay una serie de gastos como aeropuertos vacíos, autopistas a ninguna parte y una serie de inversiones extrañas, bizarras, despilfarradoras no son consideradas deuda, aunque se hayan financiado a crédito. Se consideran inversión. En el momento en el que España salga del protocolo de déficit excesivo, vamos a descubrir un 130 o un 140% de deuda. Incluso hay gente que duda que el cálculo del Producto Interior Bruto sea correcto. ¿Os acordáis cuando Montoro contabilizó la prostitución como Producto Interior Bruto? ¿Y el narcotráfico? Sería interesante, ¿no? Pues lo hizo. No me preguntéis cómo hizo ese cálculo estadístico. No sé si iría visitando una por una todos los burdeles de España y una por una todas las esquinas donde se pule droga para hacer una media.
Pues hay quien dice que el Producto Interior Bruto posiblemente sea un 20% más bajo. Da miedo, ¿verdad? Es un país que lo debe todo. Calcula que si dedicáramos el 20% o el 15% de todo lo que produce el país durante 30 años, podríamos empezar a ver la salida del túnel. Hay algo que es complejo. Tú ten en cuenta que mientras el Banco Central Europeo esté comprándonos la deuda a cambio de nada, todo irá bien, pero esto no se va a poder mantener. Y Frau Merkel no le interesa una moneda que no valga nada, porque le va a generar inflación. Tenemos que pensar que el Estado se ha vuelto una bestia voraz. Y esto nos lleva al impuesto de sucesiones. Recientemente, la plataforma contra el impuesto de sucesiones ha convocado para el 6 de octubre una manifestación contra ese impuesto. Resulta que Pedro Sánchez no opta por abolirlo, que sería lo lógico, y ahora entraremos en eso. Quiere unificarlo. De momento es competencia de las comunidades autónomas, o más bien es competencia estatal, pero lo gestionan las comunidades autónomas. Es un castigo, literalmente, morirse en determinadas comunidades autónomas. En Madrid o en Canarias no pagarías nada. Y en Asturias te buscarías la ruina. Hay una serie de demagogos que dicen que, claro, que como es solo a partir de 300.000 euros en Asturias, pues básicamente que quien herede más, que se aguante. Como a mí no me va a tocar. Da que pensar de la ética de las personas. Pero luego se dan casos que son flagrantes. Por ejemplo, si tú te mueres, quieres dejar tu negocio a tus empleados para que hagan una cooperativa, por ejemplo, porque no tienes herederos, pues como no son familia directa tendrían que pagar el 75%. Obviamente se van a quedar sin, porque luego lo tasan como Dios les da a entender. Hay que dar que pensar. Yo conocí un caso de unas amigas que vivían con su tía abuela, que era quien las había criado, que cuando falleció les dejó un humilde piso, pero humilde de verdad, digno, pero pequeñito, coqueto. No debía valer más de 50 a 60.000 euros. Pues empezaron a meter lo que se llaman los tramos multiplicadores. Cada vez que subes a tus padres, tiene un recargo. A tus abuelos, tiene un recargo. Y si vas a tus tíos abuelos, échate a temblar. 22.000 euros les salió la broma. O por lo menos eso me han dicho. Que tampoco les pedí la liquidación. Que pedir primero un crédito que no tenían y luego tuvieron que hipotecarse para hacer ese crédito soportable. Dos chicas que no tenían deudas, con unos ingresos muy limitados, van a quedar endeudadas durante un buen montón de años para disfrutar de la casa en la que vivieron toda su vida. Luego también tenemos otra derivada. ¿Tú sabías que el impuesto de sucesiones, por lo menos aquí en Asturias, se calcula también a partir del patrimonio del heredero? O sea, que si tú tienes un piso y tus padres tienen otro, como fallezca, van a sumar los tramos y te van a dar el palo. ¿A qué da miedo? Como venía diciendo, el próximo día 6 va a haber una manifestación contra el impuesto de sucesiones. Te podrá gustar o no, pero creo que los manifestantes tienen razón. Pensarlo por un momento. Tú, cuando has trabajado durante tu vida, has pagado impuestos. Muchos. Más de los que nos quieren hacer creer. Hay por ahí una gran falacia que habla de que los impuestos en España son bajos. Es como poco aberrante. La gente confunde recaudación sobre el Producto Interior Bruto con la cuña fiscal. ¿Qué es la cuña fiscal? Muy fácil. Si tú vives en Noruega y ganas 4, 5.000 euros al mes, si tú pagas 2.000 euros, posiblemente pues con 2.500, 3.000 puedas seguir viviendo. Te vas a acordar de la madre del Estado, pero vas a disponer de un aceptable nivel de vida. Pueden aguantar cuñas del 40%. Ahora vamos a la siguiente derivada. Si tú ganas 1.000 euros y el Estado te quita 400, ¿qué te queda? Pues después de esta salvaje cuña fiscal, todo lo que no te han conseguido requisar lo inviertes. Te compras una casa, te compras un terreno, tienes un pequeño negocio. Eso es lo que te ha dejado el Estado. Obviamente, tú ese patrimonio lo estás acumulando para un proyecto familiar. Piénsalo, para cuidar a los que quieres. Para eso acumulas un patrimonio familiar. Y cuando llega el momento de pasar al otro lado, descubres que ese trabajo no ha valido. Tu patrimonio no va a poder proteger a tu familia, porque se lo lleva el Estado. Habrá quien te dice, bueno, pero les dejan un poco. Un poco, ¿no? ¿No? A veces, imagínate que tienes que pagar una herencia y una liquidación de 20 o 30.000 euros y no los tienes. A lo mejor estás en el paro. A lo mejor no tienes ingresos. Vas a perderlo. Y luego suponiendo que hagan bien las tasaciones. Que escándalos de tasar como Dios les dio a entender, hay muchos.
Pensarlo un poco. Luego he tenido que escuchar argumentos diciendo, claro, es que tú no te lo mereces. Si tu familia tal, tú no te lo mereces, tú no lo has trabajado. Este argumento es total y absolutamente falaz. Uno, la sociedad no puede arrogarse la potestad de decirte que te mereces y que no te mereces en el ámbito privado. Y el ahorro y el patrimonio de las personas obtenidos lícitamente entran dentro del ámbito privado, donde nadie tiene derecho a intervenir de ninguna manera. Y ahora vamos a pensar un poquito más. ¿Realmente es justo? Porque es como querer romperle las piernas a la gente, ¿no? Esos ahorros que pueden ser la palanca sobre la que se apoye la siguiente generación, tus hijos, los que te sucedan, para salir adelante, esa palanca puede ser muy importante para que se puedan asentar en la clase media y puedan disfrutar de un nivel de vida aceptable. Incluso puedes tener hijos con problemas. Necesitarán algo. Nadie puede ver el futuro. La responsabilidad de cuidarlos es solamente tuya, no del Estado. Y por no ser grosero, porque esto que voy a decir es muy fuerte, si tú no prevés el futuro de tu familia, no puedes pretender arrebatarle el patrimonio a otra para cubrir tus negligencias. Sí, hay casos. Hay casos de gente que lo ha perdido todo porque les han estafado, porque les han robado, porque han tenido mala suerte, porque vino una helada y perdió la cosecha. Pero no te pienses que son la mayoría. Piensa un poco. ¿Realmente queremos hacer una sociedad igualitaria rompiéndole las piernas al vecino? ¿Realmente es justo no dejar a alguien disponer libremente de su patrimonio que ha conseguido con todo el dinero que no pagó o que no le arrebató Hacienda? Luego también hay que escuchar los argumentos de los que hablan. No, es para sanidad, es para educación, es para... no lo sé. Siempre se apela a grandes valores, a valores superiores. Esto es una gigantesca mentira. De los 170 millones de euros que, por ejemplo, recauda Asturias sobre el total del presupuesto, son apenas unas décimas. ¿Y en qué se lo gastan? En la carrera profesional de los funcionarios. Ya es el colectivo que más gana del país. Según la Central de Pagos del Banco de España, de media, se gana un 50% más que en un puesto equivalente del sector privado. Te llegarán y te dirán, no, es que el sector privado tiene que subir los sueldos. No, perdona, el sector privado paga los sueldos que puede pagar. No te olvides, no está protegido por nadie. No hay mallas de seguridad, no hay redes. No se puede frivolizar con algo así. Hay que pensar que el 90% de las empresas no alcanzan los 10 empleados. Son microempresarios, aventureros, gente que con un teléfono móvil va pateando la calle en busca de algún chollo o algún cliente con el que poder colaborar. No son las grandes corporaciones. Esas ya están protegidas por el Estado. Prácticamente la mayoría han sido creadas por el Estado. Si os dais cuenta, casi todas las grandes empresas del país han formado parte del INI o de alguna corporación pública y han sido privatizadas entre amiguetes. Y las que no, viven de los contratos públicos. Y las que no, viven de licencias públicas. Esas son las grandes. Esa es la famosa casta. Pero si tenemos que pensar lo que es la cuña fiscal y por qué el impuesto de sucesiones es abusivo, es que una familia compuesta de un padre y una madre, o una pareja, como preferáis, que los dos ganen el salario más común de España, que son unos 16.000 euros al año. Pues esa familia, a lo largo de toda su vida laboral, le habrá aportado entre un concepto y el otro más de 700.000 euros al Estado en 40 añitos. ¿A que no está mal? ¿Os habéis planteado que con ese dinero que incluye los impuestos directos, los indirectos y las cotizaciones sociales, tú te puedes hacer un fantástico plan de pensiones? Posiblemente no tendrías que estar tantos años hipotecado y pagando tantos intereses. Posiblemente podrías pagar una buena educación a tus hijos. No esta que te obligan a tener el Estado. Podrías pagarles una buena educación. Entonces, ¿realmente esos impuestos son para lo que son? ¿O son para alimentar a una corporación pública que vive de ellos? Hoy por la mañana leí una cita de Margaret Thatcher, posiblemente ya la hayáis visto, se está haciendo viral en Facebook, que dice básicamente que el Estado no tiene dinero. El Estado no crea nada. El único dinero que tiene el Estado es el que es capaz de arrebatar a la gente. Por eso, el socialismo se acaba cuando se acaba el dinero de los demás. Es interesante, ¿no? Y luego si vamos a la siguiente derivada del impuesto de sucesiones, que la gente con la que he argumentado al respecto y está a favor del impuesto de sucesiones se basa más en
la envidia que en otra cosa, porque realmente no te pueden argumentar nada. Incluso alguna imbécil llegó a decir simplemente, repetir en bucle, no tienes razón, no tienes razón, no tienes razón, no tienes razón. Grandes argumentos. Y el argumento de, bueno, es que cuando tal, la gente no se merece lo del trabajo de sus padres. Un padre no se merece darle a su hijo lo que considera oportuno. ¿Quién es nadie para decir si puedes ayudar o no puedes ayudar a tu familia? ¿Os lo habéis planteado? 700.000 euros se llevan de una familia promedio. Serían muchísimos menos años de hipoteca, con sus correspondientes intereses que se podrían salvar. Sería un muy buen plan de pensiones. Sería una excelente educación a tus hijos. En 40 años no vas a consumir 700.000, una familia no va a consumir 700.000 euros en servicios públicos, ni de broma. Karl Marx tenía en sus 10 puntos, no soy experto en marxista, alguno me dirá que son 11 o 12. Por favor, perdóname y corrígeme. En sus puntos, el impuesto de sucesiones como una manera lenta de llegar al marxismo. Si le arrebatamos a todos, todo al final dependerá del Estado. Y si dependes del Estado para todo, todas tus necesidades, incluso las más básicas, cuantas más necesidades no puedas conseguir libremente y más dependan del Estado, ahí es cuando vais de cabeza a la esclavitud. Y para conseguirlo, una de las cosas que tienen que hacer es quitártelo todo. ¿A qué da que pensar,